Hola Coders, hoy quiero mostrarles algo que hizo que me enamore de Go hace varios años. Es cómo está la implementación de Go para el módulo de matemáticas. Pues les quiero mostrar esto porque adicionalmente voy a mostrar cómo es que Go puede asociarse o interpretar el código assembly de una manera muy rápida y muy eficiente. Entonces pasemos a mostrarles un ejemplo. Primero vamos a importar el módulo o el paquete mat. Y vamos a crear la función main. El objetivo de esta función o este ejemplo que voy a hacer en código no es en sí programar algo, porque cualquiera puede leer una ecuación e implementarla rápidamente aquí, sino acceder al código de ciertas funciones. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a crear a una variable a que sea el seno de mat puntos seno de mat.py. Listo. Y el package main. Listo, ahora sí. El objetivo de esta línea simplemente es poder explorar. Cuando yo haga clic con command click en Mac o control click en Windows y Linux, puedo entrar al código. Y nosotros podemos ver que aquí hay algo un poco raro. Tenemos una definición de la función seno que acepta un flotante 64 y retorna un flotante 64. Y abajo, inmediatamente después, vemos una pequeña implementación de esto. ¿Cómo es que se ha implementado? Bueno, define ciertas constantes y a partir de ahí empieza a hacer ciertas validaciones de que no sean números NaN, not a numbers, y poco a poco empiezas a ejecutar un algoritmo para calcular el valor del seno. Es una función relativamente sencilla o complicada dependiendo de cómo lo vean, dependiendo de su experiencia con la matemática. Sin embargo, no hay que dejar de notar lo siguiente. Uno, esta es la en mayúscula, que es la pública que vamos a mostrar, y esta es la función con minúsculas, es decir, es privada, no se está exportando. Por detrás, lo que el compilador va a hacer es, si no existe una implementación específica para una plataforma, va a exponer esta implementación de aquí. Y acabo de mencionar de que si existe una implementación para una plataforma, entonces, ¿cómo es que Go sabe eso? Porque aquí solo vemos código en Go, no vemos ningún otro lenguaje. Pues, bueno, vamos a explorar lo siguiente. No sin antes mencionar que estando aquí yo estoy en mi carpeta local de mi proyecto y cuando hice control click o command click, entré a user local go. Este de aquí se podría decir que es la de ruta del go root y a partir de aquí yo tengo el source, el paquete mat y en ese caso la implementación del seno. Hago clic acá en mat y puedo explorar todos los archivos que hay y me doy cuenta de que aparte de tener carpetas de los módulos big, bits, complex y random, tengo implementaciones de varias funciones en Go y en Assembler. Y no necesariamente todos para una misma plataforma. En este caso vemos que el arco seno, perdón, el arco coseno y el arco coseno hiperbólico está implementado por una plataforma S390X. Sin embargo, acá podemos ver que existe otra función que tiene implementación para arquitecturas 386, o sea, de x86. También podemos ver que existen otras funciones como dim que tienen implementación para el S390, para un RISC V64, para un RM 64 bits, para un AMD de 64 bits y también para un, bueno, ese es un coseno hiperbólico. Entonces, dependiendo de cada función que se quiere implementar, va a convenir a veces ejecutarlo con un algoritmo en Go y dejar que el compilador lo traduzca o aprovechar las características de determinado procesador para que ese cálculo se haga más rápido. Por ejemplo, vamos a buscar acá, DIN. Acá había una implementación que me quería mostrarles, que sería del arco coseno. Arco seno, perdón. Vamos a ver la implementación del arco seno. Acá hay una función, y mientras que aquí vamos a visualizar la implementación. Acá está. Por ejemplo, el arco seno, el async del 386,
Es una implementación corta en donde podemos ver que, bueno, en comentarios nos dice qué está tratando de hacer con cada espacio de registro o véanlo como espacios de memoria donde que el procesador accede rápidamente y va trabajando en los cálculos. Ahora, este tipo de procesador en particular tiene una característica que tiene un Function Process Unit. O sea, así como tenemos una CPU que es un Compute Process Unit o una GPU que es un Graphics Process Unit, existen otro tipo de procesadores que están incrustados dentro de estos anteriores que están especializados en procesar puntos flotantes y eso se llama Function Process Unit. En este caso tenemos que el procesador del tipo 386 tiene un Function Process de, de arco tangente. Entonces lo que hace es aprovechar que que el procesador ya tiene ese acelerador de cálculo de punto flotante para ejecutar el cómputo. Y por eso esta implementación es relativamente corta tanto para el arco seno como para el arco coseno. Ahora, veamos cómo es la implementación para el otro caso, que sería el arco seno para el procesador S390. Podemos ver que esta implementación es más larga. Tal vez es un poco más difícil de leer. De hecho, es mucho más difícil de leer porque es más larga. Pero por detrás sabemos que está tratando de implementar el algoritmo que podríamos encontrar en el archivo, en este archivo. Que básicamente es este código de aquí. Ese código que es sumamente legible en Go se vuelve un poco complicado de leer en el assembler del 390. Sin embargo, como el assembler del 386 tiene unas capacidades más potentes que hace que sea más fácil su implementación. Por lo tanto, dependiendo de si conviene, uno puede elegir una implementación por defecto en Go o el compilador puede decidir, dependiendo de si existe el archivo, y usar la implementación en assembler para ese procesador. Y ojo, no porque la implementación para el S390 sea más larga, significa que no sea más eficiente que la implementación en Go. De hecho, sí lo debe ser, porque si no, no tendría sentido que lo hayan programado. Pero eso depende del que lo desarrolla. En general, si uno quisiera exportar estos módulos a otra arquitectura, lo único que tendría que hacer es implementar aquellas funciones que cree que puede acelerar con assembler del dicho procesador. Y caso contrario, si no merita o no vale la pena, o ese procesador no tiene capacidades de aceleramiento de punto flotante, entonces simplemente usamos el valor por defecto, que es lo que se suele hacer. Y ese es el motivo por el cual vemos que algunas funciones tienen su implementación en uno o en dos assembler, otras tienen en más cantidades, otras como otras funciones no tienen implementación en assembler también. Entonces podemos ver diferentes casos. Y bueno, esto es algo que quería compartirles porque cuando empecé a usar Go hace 6 años, en 2014, yo estaba trabajando con alto cómputo de matemático y me pareció muy interesante cómo es que Go administra el módulo de matemática, el MAT, y cómo es que hace eficiente para diferentes plataformas. Entonces, si nosotros vamos a una plataforma en específico, Go va a tratar de seleccionar el código más eficiente para dicha plataforma. Y si no lo tiene, se puede hacer. Bueno, eso sería todo. Así que espero que esto les haya mostrado algo. Para mí fue muy emocionante cuando lo vi por primera vez. Así que nos vemos hasta la próxima.